Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Como ya lo mencionó el pastor, seguimos meditando en el libro de Jonás y en esta ocasión vamos al capítulo 2. Le invito a ver sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Jonás. Jonás, como ya bien lo mencionó el pastor y le hemos ido mencionando a través de las noches que hemos pasado en este estudio de este libro, es un siervo que conoce la voluntad de Dios. Es un siervo que, como lo dijo el pastor hace unos instantes, quiere salvar a un pueblo, pero que él no quiere obedecer, que él prefiere, entre comillas, huir de la presencia de Dios con tal de no obedecer. Y traza en su mente algunos planes, algunos pasos que según él le van a ayudar a huir de la presencia de Jehová, lo cual lleva a desencadenar una serie de consecuencias, no solamente en la vida de Jonás, sino también en la vida de aquellas personas que en ese momento le rodeaban, que eran los marineros. Por las actitudes y decisiones equivocadas de Jonás, personas podían haber llegado a morir. Y decíamos que cuando una persona, a pesar de que conoce la voluntad de Dios para su vida y decide deliberadamente obedecer, lamentablemente no es el único el que sufre. Puedes causar gran daño a aquellas personas que te rodean, solamente porque tu cabeza está pensando cosas que no debiera pensar. Conoces la voluntad de Dios, conocemos la voluntad de Dios, y por nuestra rebeldía podemos llegar a ser indiferentes. Pero en esta oportunidad, amados hermanos, quiero resaltar en el estudio de hoy el protagonismo de Dios, de nuestro Padre Celestial, en la vida de una persona que es desobediente. Porque si bien es cierto, Jonás conoce la Escritura, Jonás conoce el mandamiento y el público al cual él debe ir, Jehová nunca deja la escena. Y Dios, tras la primera negativa de Jonás, Dios pone manos en el asunto. Encontramos el primer pero de la escritura de Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. Y la escena que nos lleva a colación el día de hoy, capítulo 2, es una escena que usted y yo conocemos. Es una escena que se lleva en el mar, donde la vida no es muy sabrosa. Es una escena que nos lleva a hacer reflexionar a nuestras almas. Una persona en el vientre de un gran pez llega a una conclusión interesante respecto de nuestro Dios. Vamos a orar para comenzar con este estudio. Oremos, por favor. Soberano Dios, estás en control de todas las cosas y nuestra vida no escapa a tus ojos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder, a través de la Escritura, entender tu voluntad. Entender, amado Dios, que tu misericordia es grande y que nuestros pecados deben ser combatidos fuertemente, amado Dios. Ayúdanos a ir en pos de hacer tu voluntad, no en pos de hacer nuestros deseos. Y rogamos, amado Dios, que en esta oportunidad tú, Padre Santo, seas glorificado, tú, Padre Santo, seas exaltado y nuestros corazones nuevamente desafiados con tu bendita palabra. Señor, te ruego, Padre Santo, que en esta oportunidad tu palabra nos guíe a entender quiénes somos y quién eres tú, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Quiero comenzar el capítulo 2 mencionando lo que dice el capítulo 1, versículo 17. Busquen conmigo capítulo 1, versículo 17 y leamos todos juntos, por favor. Como que Jonás mismo es consciente, porque el autor de este libro de Jonás es él mismo, según la costumbre, el mismo Jonás escribió su historia después de haber pasado todo ese asunto que él tuvo que pasar. Y Jonás mismo es consciente de la mano de Dios en su vida y en lo que a él le está aconteciendo. Note conmigo el versículo 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Termina el capítulo 2 en el versículo 10
y vuelve a aparecer el nombre de Jehová. Note conmigo capítulo 2, versículo 10 del libro de Jonás. Dice así: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire, el versículo 17 como el versículo 10, tanto del capítulo 1 como del capítulo 2, nos encierran en un marco. Nos encierran en un marco de la soberanía de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el accionar de nuestro Señor frente a una persona que está en rebeldía? La semana pasada les planteaba la pregunta: ¿por qué es tan difícil la obediencia? Centrándonos en el libro, en el profeta Jonás. Pero en esta oportunidad quiero mencionarles que a pesar de la rebeldía del profeta, Dios sigue estando en control. Jehová sigue estando presente en la vida de. Y aunque quizás en una primera instancia Jonás no quería saber nada con Dios, termina el capítulo 2 estando totalmente consciente de que Jehová es la única salida. Y amados hermanos, quiero traerlo esto a su mente. Dios sigue siendo soberano a pesar de la rebeldía del creyente. Dios sigue siendo soberano. Y la Escritura nos dice que en primer lugar, tras la negativa de un cristiano, tras la negativa de una persona que debiera obedecer y no lo quiere hacer, Dios dice: voy a levantar una gran tempestad. Una tempestad que entendemos no fue natural, porque los marineros entendieron eso y comenzaron a clamar a su Dios. Pero lejos de eso, Dios hizo paso 1: voy a levantar una tempestad. Jonás, lejos de ser testimonio a los incrédulos idólatras, fue de un muy mal testimonio. Dios dice: voy a preparar un gran pez. Y dicho sea de paso, no es una ballena, ¿ya? No es una ballena, aunque algunos lo dibujen como tal. Dios sigue estando en control de la vida de Jonás. Recuerde que según el itinerario, Jonás debe llegar a una ciudad, la ciudad de Nínive. Pero Jonás no quiere ir. Dios, amados hermanos, hace una obra milagrosa. Dios, a pesar de la rebeldía de esta persona, Dios hace una obra milagrosa que exalta su soberanía. Dios fue el que preparó el gran pez. Ahora note conmigo, versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Amados hermanos, todo el capítulo 2 es una oración. ¿Cómo es la oración de una persona que está en rebeldía? ¿Cómo son las oraciones de nosotros cuando estamos en pecado? La oración es aquel deseo de nuestro Padre Celestial de escuchar de nosotros, de que nosotros le hablemos, de que Él nos enseñe su voluntad, de que nosotros exaltemos su posición. La oración es aquella herramienta que Dios te ha dado para que tú vayas al trono de la gracia. La oración es aquella manera que Dios ha estipulado para que tú confieses tus pecados. La oración es aquel canal que Dios quiere usar para que tú le des a conocer tus necesidades. La oración es aquella herramienta que Dios te ha dado para que tú derrames tus lágrimas y clames a tu Dios.
La oración en este contexto es aquel paso que toma un siervo desobediente cuando ve su vida en peligro. ¿Cuántas veces usted y yo, cuando nos hemos visto en aflicción, cuando nos hemos visto en grandes apuros, ha pasado por nuestra mente el tema: voy a orar a Dios, voy a orar al Señor? Y nota lo que dice el capítulo 2 del libro de Jonás. El versículo 2 nos señala un estado emocional de Jonás por la cual él ora a Dios. Nos señala una actitud en su corazón, ese algo que le está motivando a Jonás a dirigirse a Dios. Note conmigo capítulo 2, verso 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. El hombre está angustiado, el hombre está preocupado porque está dentro del vientre de un pez. Y no solamente queda allí. Versículo 7 vuelve a enfatizar el mismo hecho, pero con otras palabras. Versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Hermanos, Jonás está acordando de su Dios porque su vida está en peligro. Señor, ayúdame, dice Jonás, porque la palabra y la idea en el original, tanto para invocar como para acordar, es una persona que no está diciendo: Dios, por favor, ayúdame. No, es una persona que está totalmente desesperada y gritando a voz en cuello: ayúdame. Pero la situación en la cual él está metido fue la cosecha de la decisión que él tomó. Dios sigue siendo el soberano. Está o ha enviado, ha preparado un gran pez. Hay dos posiciones al respecto del capítulo 2 de Jonás. No pretendo postular ni una ni la otra, solamente quiero hacerles mención que existen estas dos posiciones. Si usted las conoce y es simpatizante de una de estas dos posiciones, bienvenido sea, no hay problema. La primera posición es que Jonás murió en el vientre del pez, murió y después Dios lo resucitó de manera sobrenatural. La segunda manera, o la segunda teoría, es que Jonás está vivo y consciente totalmente del sufrimiento y de lo que hay alrededor de él. Dicho esto, Jonás está en el lugar que Dios ha preparado para él. Dios ha preparado un lugar que no es tan bonito. Y la aflicción y la angustia que él está teniendo en ese momento le llevan a orar. Amados hermanos, permítanme hacerle una pregunta en esta noche. ¿Cuándo es el tiempo de su elección, de su preferencia, en el que decide usted orar a Dios con más denuedo, con más perseverancia? ¿Cuándo usted dobla sus rodillas y ora con más fervor a Dios? Jonás está al borde de la muerte. Y dice allí el versículo 2, mi alma está angustiada. El versículo 7, mi alma está desfalleciendo. Estoy en un gran problema. Pero si Jonás se encuentra en ese problema, fue porque Dios sí lo permitió así. Pero no se hubiese metido en ese problema si él estuviese en Nínive predicando. Jonás ora porque está en peligro su vida. Y dijo,
Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás va a comenzar a comentarnos, a compartirnos la experiencia que a él le tocó vivir. La experiencia que, dicho sea de paso, fue su idea. Fue su idea porque el que sugirió que le echasen al fondo del mar, ¿quién fue? Fue Jonás. A los marineros le dijo, ¿saben qué? No me voy a arrepentir. ¿Saben qué? No hagamos las cosas como Dios quiere. ¿Saben qué? Échenme al mar. Y aunque los marineros trabajaron arduamente para que la nave no colapse, no se hunda, y aunque ellos no querían arrojar a Jonás, al final rindieron sus vidas a la voluntad de Dios y echaron a Jonás. Jonás está en medio del mar. Jonás está cosechando las consecuencias de su decisión. Pero aún en la consecuencia de su decisión, la soberanía de Dios está presente. La soberanía de Dios está presente. Yo me pregunto, tras esa experiencia, ¿por qué simplemente Dios nos dijo, ya pues Jonás, este es tu deseo? Mejor quédate allí. ¿Por qué Dios preparó el vientre de un gran pez para Jonás? ¿Sabe qué? Jonás debía aprender una gran lección antes de llegar a Nínive. Una lección que él está o queriendo voluntariamente olvidar, o está olvidando por su pecado. Y esa decisión y esa lección es una lección que usted y yo debemos aprender. Porque cuando estamos en pecado, amados hermanos, esta lección está presente. La soberanía de Dios nunca va a faltar. Y aunque coseches las consecuencias más amargas por tu pecado, Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Tú tomaste una mala decisión, ¿vas a cargar con eso? Sí, está bien. Eso es lo que te toca sufrir. La soberanía de Dios está presente. Y dice la palabra de Dios que Jonás comenzó a sufrir por su propia decisión. Yo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Sin embargo, en pleno sufrimiento, Dios escucha la oración de un rebelde. ¿Por qué Dios es así? Jonás no quiere saber nada con la voluntad de Dios. Jonás no quiere saber nada con hacer lo que a Dios se le agrada. ¿Por qué Dios le escucha? ¿Por qué Dios le escucha? Y Jonás, tras la experiencia de salir del pez, Jonás escribe la carta y él dice, yo clamé, yo invoqué, yo grité a Dios, ayúdame. Y él escuchó mi voz. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Comienza a enumerar lo que Dios hizo para con la vida de Jonás. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Alguna vez usted ha ido a la playa y le ha revolcado la ola? A Jonás en ese momento parecía pelota de ping-pong. Que le revuelca la ola. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma.
Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Sabe qué? Hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo puedo comprender, Jonás tenía un pensamiento en su mente: de esta no voy a salir. Jonás en su oración menciona 2 veces un lugar que es, según el hebreo, considerado lugar para los muertos. Lo menciona la primera vez en el versículo 2. Desde el Seol clamé. Desde el Seol clamé. Sigue la escritura y dice: descendí, versículo 6, a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Jonás dijo o pensaba: de esta no salgo. De esta no salgo. De esta yo no la voy a contar. Pero Dios, en su misericordia, le permitió vivir esa experiencia. Una experiencia que sin duda pudo haberle llegado a causar la muerte. Estaba leyendo un poco y escuchando también, porque me interesó el asunto. Por lo menos hay 2 casos documentados de personas que han sido encontradas en ballenas dentro de ellas por 48 horas. Uno está bajo el nombre de el Jonás del siglo XX. Usted lo puede encontrar en el internet. Una persona fue con su tripulación a cazar ballenas. Una ballena enorme. Quiso arponear, se podría decir, con su arpón. Y el hombre cayó. Antes de que lo rescatasen, la ballena lo tragó, dice el artículo. Y después de 48 horas, la ballena vuelve a aparecer y la cazan. La abren. Y aquí está el hombre, con vida. Pero totalmente desfigurado, con la piel deshecha, pero con vida. Eso está en el internet, el Jonás del siglo XX. Y a mí me llamó la atención. El otro caso también habla de una persona que estuvo dos días en el vientre de un gran pez, de una ballena. Pero Jonás estuvo 3, pues. No estuvo 2. Jonás estuvo 3. Y no sería la primera vez que Dios hace algo milagroso. Por citarle algún ejemplo, con los amigos de Daniel. ¿Recuerdan qué hizo Nabucodonosor en sus ideas? Creó una estatua grande y el edicto era que todo el mundo doblase rodillas cuando vieran esta estatua, ¿cierto? Y los 3 amigos de Daniel dijeron: no quiero, pues no vamos a hacerlo. Y el rey dice: calienten más el horno de fuego. Y lo calentaron hasta 7 veces más. Y después las personas, fue tanto el calor que las personas que estaban calentando murieron allí. Pero cuando echaron a los amigos de Jonás, de Daniel, el rey de los sentaditos que estaba, dijo: oye, ¿no eran 3? ¿Cómo yo veo 4? Y lo pusieron. Ellos debían haber muerto. Pero Dios no lo quiso así. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, pudo haber muerto. Pero Dios no lo quiso así. La soberanía de Dios estuvo presente en la vida de Daniel, así mismo de Jonás. No me explique cómo. No me pregunte que cómo respiró. No lo sé. Lo que sé es que Daniel está viviendo lo que Dios quiere que viva para que aprenda una lección. Una lección que no debemos olvidar. ¿Estás en pecado? ¿Estás en rebeldía con Dios?
Dios no va a dejar de ser soberano. Y Dios te promete que va a tratar con tu vida. Dios te promete que no se va a quedar de brazos cruzados y que te va a hacer sufrir, cosechar las consecuencias de tus decisiones. Pero en ese sufrimiento, amado hermano, no te debes quedar. Debes tomar conciencia de la soberanía de Dios. De que si bien es cierto estás con tu corazón destrozado, Dios está en control del asunto. Tú estás cosechando las consecuencias de tu pecado, pero Dios sigue siendo soberano. Jonás está allí. Jonás está sufriendo. Tiene como gorro un alga. Y note cómo dice el versículo 6, la segunda parte. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás es consciente de que a pesar de que es rebelde, de que a pesar de que Dios está tratando con su vida. Oh Jehová, Dios mío. Verso 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Vuelve a traer a la mente a Dios. La pregunta es, ¿por qué esperamos a sufrir para acordarnos de Dios? ¿Por qué esperamos que nuestros errores nos lleven a sufrir y solo así darnos cuenta pues, que debemos cambiar? Amados hermanos, sin duda alguna Dios quiere que te acuerdes de Él. Dios quiere que clames a Él. Y hay muchos textos que hablan de personas que en su dolor, que en su sufrimiento claman a Dios. Dios quiere que clames a Él. Que no te olvides, no nos olvidemos de Dios a pesar del sufrimiento en el cual estamos metidos por nuestras propias decisiones. Porque fácil es decir, ya me equivoqué, fácil es decir, pequé, caí, ya pues, soy la víctima. No es eso la idea. La idea es que te acuerdes de que lo que Dios quiere para tu vida. La idea es que tú recapacites y que te des cuenta que si bien es cierto Dios te está haciendo pasar por ese sendero de muerte, Dios quiere algo contigo. Si no hace rato hubieses estado en otro mundo. ¿Por qué Dios dejó que Jonás viviese toda esa experiencia? Para escribirlo en su diario, para que lo hagan película. Porque sería una buena serie, ¿no? Ahora que están de moda sacar series bíblicas. Pero quiero que te des cuenta, hermano, que nos demos cuenta que la soberanía de Dios está presente aún en el sufrimiento que tú estás teniendo. Dice la Escritura: mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades, pero versículo 8, leamos todos juntos, por favor, versículo 8. Los que siguen, a la voz de 3, ¿listo? Versículo 8, 2, 3. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Amados hermanos, Jonás está consciente de que está al borde de la muerte, que de esta no pasa, que no la puede contar. Pero Jonás, recuerda un atributo de Dios que en medio de la aflicción usted y yo no debemos olvidar. Que otros pueden olvidarlo, es cierto. Que otros van a olvidarlo, es más que seguro. Pero Jonás, en medio del sufrimiento, lo menciona y dice: los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen cosas sin sentido,
los que no tienen fe en a alguien, en algo, van a olvidar la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. ¿Por qué Dios le permitió vivir a Jonás la experiencia que vivió? Porque es misericordioso. Porque Dios al que ama castiga. Porque Dios en su bendita palabra te dice que si estás en pecado, va a tratar con tu vida. ¿Cómo es la oración de una persona que está en rebeldía con Dios? ¿Sabe lo interesante de esta oración? Es que si usted la vuelve a leer, usted no encuentra el término lo siento, me arrepiento, fallé, perdóname, dame otra oportunidad. ¿O sí? No la encuentra. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8, no la encuentra. Jonás es consciente que su vida pende de un hilo de la misericordia de Dios, pero por lo menos literalmente hablando, no está pidiendo perdón. Solo está pidiendo, ayúdame. Y esto a mí me hace pensar en la soberanía y en la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios puede escuchar la oración de una persona que sabe que está mal, que sabe que está pecando, pero no quiere reconocerlo? Y lo único en el cual está interesado en que sea ayudado. ¿Cómo Dios puede escuchar la oración de esta persona? Misericordia. Hermanos, si Dios escucha tu oración a pesar de lo rebelde que eres, de lo rebelde que somos, es por pura misericordia de Dios. Jonás está diciendo, voy a morir, estoy en el vientre del pez, el mundo cerró sus cerrojos contra mí, estoy en la sepultura. Voy a clamar a Dios, voy a gritar a Dios, ayúdame, no quiero estar aquí. Y Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Pero no vemos el arrepentimiento. Tú no encuentras allí la palabra perdón. Lo que encuentras es que voy a hacer lo que tú quieres. Puede inferirse como un arrepentimiento. Versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré, sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Si bien es cierto tú no encuentras un perdón, si bien es cierto tú no encuentras, Señor, me arrepiento de esto, encuentras a un Jonás que vuelve a la adoración, que vuelve a acordarse de su profesión, que vuelve a acordarse de lo que Dios quiere para su vida y dice, voy a hacer lo que tú quieres que haga, pagaré lo que prometí. Y termina con lo que es el evangelio, la salvación es de Dios. Jonás es consciente de que si Dios quiere, lo saca de allí. Pero si Dios no quiere, va a seguir allí. Amados hermanos, Jonás es una persona que pueda bien ser usted o puede bien ser yo. Es una persona que conoce la palabra de Dios. Es una persona que es instruido en la palabra de Dios. Es una persona que no es una neófita en la palabra de Dios. Es una persona que conoce qué es lo que Dios quiere para su vida. Pero nos ilustra, amados hermanos, cuán difícil es la obediencia.
Cuán complicados somos o lo hacemos parecer complicado. Y Dios sigue diciéndote lo mismo. Haz esto, haz mi voluntad. Y si Dios no te desecha, es por pura misericordia. Si Dios no trata con tu pecado, no te da lo que mereces, es por pura misericordia. No porque seas tú, no porque tú merezcas algo más, sino es porque Dios es soberano y así lo quiere. Sino porque es Dios misericordioso y así quiere tratar con tu vida. Porque puede tratarte como aquellos del libro de los Hechos, que tras una mentira fueron fulminados. Como puede tratarte como aquel que negó a su esposa y por poco cometen adulterio y fue enriquecido en gran manera. Dios es misericordioso, pero Dios quiere que tú y yo hagamos su voluntad. Y el capítulo 2 termina diciendo: mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En tierra, o sea que el pez llegó hasta la orilla. Porque fue en tierra. Si nosotros creemos en el método de interpretación gramático histórico literal, eso está en tierra. ¿Tú te imaginas un gran pez en tierra, abre su boca y el hombre está en tierra? No lo mete al medio del mar, no lo saca por su huequito de aquí, según las ballenas, y lo bota, no, lo deja en la tierra. ¿Por qué simplemente no lo dejó que nade? Sigue sufriendo Jonás. Porque Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él, amados hermanos, entendamos. Dios tiene misericordia. Que a pesar de que tu oración esté centrada solamente en ti mismo y lejos de reconocer su voluntad, Dios aún te puede escuchar. Porque Dios quiere tratar con tu vida, Dios quiere hacer algo contigo. Jonás está recibiendo una lección que debe conocer antes de ir a Nínive y que se repite a través del capítulo 3 y el capítulo 4. Dios no salva a Nínive porque son buenos. Dios no salva a Nínive porque ellos se lo merecen. Dios salva a Nínive porque tuvo misericordia, lo que Jonás no quería tener con Nínive. Amados hermanos, consideremos esto. Consideremos esto. Tenemos a nuestro Dios que es misericordioso, que es soberano, pero que va a tratar con tu pecado. Va a tratar con tu pecado. O sea, Dios, en algún momento de tu vida, si tú sigues persistiendo en el pecado, Dios te va a hacer sufrir. Dios te va a hacer que te humilles. Y en ese momento clama su misericordia. No te tires en el piso y digas: pobre de mí, nadie me ayuda. Pobre de mí, se olvidaron de mí, yo soy la víctima, porque esa no es la idea. Clama a Dios. Pide misericordia, porque eso es lo que a Dios le sobra. Misericordia. Misericordia. Yo no sé en qué pecado estás viviendo. No sé si eres amante de la única esposa que Dios te ha dado. No sé si eres amante del esposo que te ha dado. O estás coqueteando con cosas que no debes. Yo no sé si usas bien las bendiciones que Dios te ha dado. O eres como aquellos de Malaquías y Zacarías que convirtieron en maldición su bendición. Yo no sé si usas con sabiduría tu celular. Yo no sé si usas con sabiduría la motocicleta, el carro, los bienes materiales que Dios te ha dado.
Yo no sé si usas para la gloria de Dios los dones que Dios te ha dado o la habilidad que Dios te ha dado. Sea cual fuera el estado en el cual te encuentras, déjame decirte que hay una verdad que es fundamental y que se va a repetir por todas las edades hasta que Cristo venga. La maldad va a ser castigada. Y cuando te toque ser castigado por tu maldad, si aún estamos en esta vida, clama misericordia. Cuando el rey David cayó con Betsabé, el profeta le dijo: tienes tres opciones. Tienes tres opciones. Y David eligió: voy a quedar en manos de Dios, porque si digo que quede en manos de los hombres, el hombre me puede acabar. En cambio, Dios tiene misericordia. Y Dios, tras una grande matanza, David clama y Dios detiene su mano, porque es misericordioso. Dios es misericordioso, amados hermanos. Y si Dios te está haciendo sufrir, es porque quiere algo contigo. En serio. Y Dios quiere que entiendas que el camino en el cual te encuentras, si es en pecado, no vas a tener gran éxito. Entendamos y comprendamos, amado Dios, que la soberanía de Él escapa de nuestra comprensión y su misericordia es aún mucho más grande. Que no importa el pecado en el cual te encuentres, Dios quiere sacarte de allí y volver a comisionarte. Ve a Nínive. Sé un mejor padre. Sé una mejor madre. Sé un mejor hijo. Sé un mejor creyente. Sé una mejor oveja para tu pastor. Sé un mejor pastor. Sé un mejor líder. Que el Señor nos ayude a que por su misericordia hagamos su voluntad.